Bueno, muy buenas noches para todos. Yo soy Fabio Suárez de Bogotá, Colombia, y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este webinar de risartrosis. Es un tema bien interesante, cada vez lo vemos más y obviamente como hay tanta patología, pues también es un poco controversial el abordaje terapéutico. Quisimos organizar hoy una, una visión muy integral del tratamiento de la risartrosis, de la artrosis trapecio metacarpiana. Bueno, tenemos unos invitados tremendos, al doctor Gustavo Mantovani. Ahí tenemos un problemita con él porque él ahora se encuentra en Italia y hemos tenido un poquito de inconvenientes que nos iba a hacer la parte de la anatomía artroscópica y los hallazgos que son súper interesantes que pueden revolucionar un poquito el entendimiento de esta patología. Sin embargo, tenemos un coequipero que es el doctor Marcio Aita, partner con Gustavo y que han hecho un trabajo fantástico en cuanto al tratamiento de esta patología. Marcio muy amablemente nos va a hablar de la parte de la anatomía artroscópica como el primer segmento que es clave de entender. Yo me voy a encargar de compartirles qué es lo que estoy haciendo en la parte artroscópica, que es una muy buena opción también, que le da muy buenos beneficios al paciente. Y Marcio nos va a hacer una actualización y nos va a compartir su experiencia con las artroplastias para la articulación trapecio metacarpiana. Entonces, quiero invitar al doctor Marcio para que Marcio está en San Paulo, en Brasil, hace parte de todo este centro de hospitales ABC, tiene una parte muy activa académica a nivel de Brasil y a nivel mundial. Es una de las personas que ha sido muy inquieta y tiene mucha experiencia en el tratamiento de esta patología, en el uso de la artroscopia, en el uso de las reconstrucciones. Vamos a Bueno, esperar un mientras minuto. a nuestro amigo Gustavo, yo lo quiero presentar a él. Es el past president de la Asociación Europea de Artroscopia de Muñeca. Es el presidente actual de la Latin American Wrist Association, también muy activo. Tiene su base en el San Paulo Hand Center y es el director del Arthro Wrist Fellow Ultimate Wrist Arthroscopy Training. Es un programa bien interesante en donde se hace una labor educativa con todos los cirujanos de mano interesados. Hola, hola Hola, Fabio, Gustavo. ¿qué tal? No, primero darte las gracias porque sé que estás como muy A en la las dos. madrugada en Italia, ¿no? Sí. No te vamos a dejar dormir, pero es tremendamente importante tu presencia. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por todo el sacrificio que esto implica. Entonces, sin más cosas, te doy la palabra, Gustavito. Gracias por la aceptación. No, gracias a vos, Fabio. Siempre un placer que estar ahí contigo, con Marcio y con los amigos ahí de Latinoamérica, de Colombia. Pero creo que más gente que está con Sí, nosotros de Latinoamérica, de latinoamericano. Colombia, creo. Eso. Bueno, Fabio ya me presentó. Yo soy un grande amigo y antiguo amigo de Fabio y de Marcio. Trabajamos ahí ya con el tema de artroscopía de muñeca hace muchos años. Y ese tema de la CMC, de la risartrosis, es muy interesante porque a mí es una de las patologías y de unos temas que más creo se cambió la manera de tratar, la manera de entender este problema. Y ahí les voy a mostrar cómo incluso, Aprontando, ¿eh? ¿me escuchan? Sí. Sí. Incluso como temas muy básicos y principios como la propia anatomía, que son cosas que pensamos que son, que no se cambian, que ya están más que definidas y definitivas. Incluso esto se puede se puede cambiar la opinión, la manera de mirar. Y eso fue lo que pasó con la artroscopía.
Ahí hay algunos disclosures y por eso me gusta esta introducción para esa charla, porque la anatomía es una ciencia muy básica en nuestra profesión, en la medicina, y prácticamente todo que sabemos de anatomía aprendimos por la disección y por el estudio de los cuerpos, de las piezas anatómicas, ¿no? Desde hace mucho, los grandes genios científicos estudiaron y intentaron entender mejor la anatomía. Y ahí viene esta nueva técnica hace ya unos años que se llama artroscopía. Y cuando empieza la artroscopía, los cirujanos más tradicionales la criticaban, desmerecían y hablaban muchas veces que la frase, la palabra que se utilizaba era ¿para qué se va a mirar en una condición por el agujero de la puerta si uno puede abrir la puerta? Entonces, eso es interesante, pero muchas veces cuando uno abre la puerta puede hacer mucho más daño. O sea, se puede abrir una puerta de una manera no muy tranquila y que se haga mucho daño y la puerta puede tener cosas muy importantes. Entonces, la artroscopía viene de una manera a permitir que nosotros entendamos y miremos adentro de la articulación sin hacer daño en lo que está por afuera. Y lo que pasa es que empezamos a mirar las cosas por un prisma, por un ángulo diferente. Eso ocurre y ocurrió mucho en mi experiencia personal y de muchos colegas en la articulación trapecio-metacarpiana. Vamos a hablar un poquito sobre ella y qué la artroscopía nos enseñó en esos últimos años sobre esa patología. Entonces, lo principal que tratamos en esta articulación, por supuesto, hay fracturas, hay otros problemas, pero lo principal, el tema de interés es la risartrosis. ¿Y qué es la risartrosis? Un desgaste, una afección de la articulación, una destrucción del cartílago que está involucrada o ocasionada por un cuadro de inestabilidad. O sea, son prácticamente sinónimos decir inestabilidad y risartrosis, o la risartrosis secundaria a un cuadro de inestabilidad. Y con esto hubo una discusión desde siempre, desde que yo me recuerdo de estudiar ese tema, la discusión de cuáles son los ligamentos responsables por la estabilización de la trapecio metacarpiana. Y la gran pregunta ¿es el anterior oblicuo o el posterior oblicuo? ¿Cuál es lo más importante? Y el intermetacarpiano. ¿Qué se habla del intermetacarpiano? Yo personalmente, antes de estos estudios ahora con la artroscopía, desde mi formación, sabía que había ahí un ligamento intermetacarpiano, pero nunca se ha dado importancia y relevancia a ese ligamentito, hasta porque es un ligamento mucho más chiquito en comparación a los otros dos. Ahí vamos a entender un poco la literatura y los estudios. Entonces yo traigo ahí algunos ejemplos. Ese es un ejemplo de estudio de anatomía, con todo que tiene de más avanzado en herramientas para estudio tanto de anatomía como biomecánica. Entonces, desde inmunofluorescencia para entender lo que los receptores que hayan en los ligamentos, las disecciones perfectas, las evaluaciones con tomografía 4D, con movilidad, evaluación con números finitos de testes biomecánicos de los ligamentos, todo lo que hace más moderno para entender la biomecánica de esta pequeñita articulación que tiene tanta importancia funcional en la mano. Pero ¿de dónde
vienen los estudios, de dónde vienen las hipótesis y de dónde vienen las preguntas que en un estudio intenta responder. Entonces, un estudio se arma con todas esas herramientas, pero para responder las dudas que vienen de estudios pasados. Entonces, vamos a un estudio clásico sobre la anatomía que, en mi opinión, probablemente es donde empezó a haber esta confusión en relación a la biomecánica. Entonces, este es el primer estudio, creo que más clásico, que se tiene citación en casi todos estudios anatómicos que se hicieron en recientes años. Es del 99, es un estudio prácticamente perfecto desde el punto de vista metodológico y de calidad de la Mayo Clinic, que es una institución muy conocida por la calidad de sus publicaciones. Y ese estudio muestra todos los ligamentos, todos los componentes implicados a la estabilización y a la biomecánica de la trapecio metacarpiana. Y hace una revisión de literatura de manera a intentar explicar de una manera muy general y muy precisa la función de cada uno de estos componentes. ¿Qué habla este estudio de estos ligamentos y sobre todo del ligamento intermetacarpiano? Y eso es lo que quiero dar el enfoque de esa charla, porque baseado en este estudio se pasaron a estudiar el ligamento anterior oblicuo, el ligamento dorsal oblicuo, y son líneas que unos dicen que el anterior oblicuo es el más importante, otros dicen que el posterior oblicuo es el más importante. ¿Pero por qué? Porque en este estudio son los dos ligamentos que llaman la atención, porque el ligamento intermetacarpiano sostiene una pequeñita citación en este estudio. Y la citación que hay sobre este ligamento en este estudio exactamente es esa, que su descripción por investigaciones anteriores era alguna cosa un poco confusa, un poco variable. Y pronto, y solo habla eso. Con una afirmación de esta, ¿qué pesquisador después de este paper va a poner esfuerzo en hacer cualquier tipo de recerca, de pesquisa sobre el ligamento intermetacarpiano? Yo no lo haría. Ahí se está un poco como definido que es un ligamento Ai, quem chegou? bastante importante. Oi, olha, quem chegou? Olha, Hay alguien con el micrófono abierto ahí. olha quem chegou? Oi, ¿Alguien tiene un Bueno, micrófono abierto? Bueno, dale. dale. Entonces, basado en esta afirmación, yo intenté buscar de dónde sacaron estos autores, que son autores muy respetados, de dónde sacaron esta afirmación así tan nebulosa y tan subestimada de este ligamento. Bueno, esta afirmación tiene tres referencias, olha, que son esas tres. olha quem Las tres chegou? referencias podemos Oi, ver. La primera, esta de 94. Esta de olha lá quem 94 chegou? es un estudio Oi, biomecánico que hace disecciones y secciones de ligamentos de la trapecio metacarpiana y es un estudio también de la olha, Mayo Clinic. Y não, basado tava en com ela este aqui fora. estudio, cuando se hace secciones del ligamento intermetacarpiano dentro del padrón y de la situación de experimentación que pusieron en este cadáver, que es una máquina como esta haciendo este tipo de presión, en esta situación el ligamento intermetacarpiano no pareció peorar la inestabilidad. Y con esto se concluyeron que no debía ser un ligamento muy importante. Entonces, un punto en contra la importancia del ligamento intermetacarpiano. Pronto. El segundo estudio, un estudio anatómico de disección y muy bien hecho del punto de vista de disección, donde se percibió
y se hizo una correlación directa entre presencia de artritis, o sea, de risartrosis, con lesiones del ligamento intermetacarpiano. O sea, todos los casos que tenían risartrosis tenían lesión del ligamento intermetacarpiano. Y esto está muy claro, muy escrito en este paper. Dice que sugiere que sea un ligamento importante por esa cuestión. El tercer es también un estudio biomecánico que se puso, perdón, un estudio anatómico que se puso a detallar un poco más la anatomía del ligamento intermetacarpiano y llega a la conclusión que no es un ligamento simple que viene de un hueso hasta otro, pero sí un ligamento en una forma cruzada como una Y y que tiene componentes desde del piso del FCR hasta la parte dorsal del segundo metacarpiano y que se inserta de manera cruzada en el primer metacarpiano, o sea, un padrón anatómico que solamente ligamentos de mucha importancia biomecánica tienen, como un ligamento cruzado en la rodilla o el propio fibrocartílago, o sea, ligamento que sugiere relevancia biomecánica y también se pone esta hipótesis en este paper. O sea, de los tres, dos que dicen que sea importante, uno que dice que no sea importante, pero es que dice que no sea importante, es de la misma escuela del otro, entonces para que se quede así como un empate, decidieron hablar de esta manera, que es una descripción previa, es un poco confusa, un poco variable. Y ahí está, y no se compromete. Y así siguió. Y por eso nadie se puso a investigar y a dar más atención a este pequeñito ligamento intermetacarpiano. Y ahí viene la artroscopía y lo que en mi opinión es lo más importante de la ciencia, que es la observación de la naturaleza, como hicieron los primeros grandes cientistas, grandes pioneros de la ciencia. Todo empieza observando, mirando los efectos, mirando las causas, y desde ahí se buscan explicaciones y desde ahí se hacen metodologías científicas de manera a comprobar las hipótesis. ¿Qué fue que nosotros empezamos a observar ahora que tenemos esta herramienta tan diferente y tan novedosa que no tenían los antiguos maestros que hacían las investigaciones por disecciones abiertas? Entonces, con esta herramienta pudimos llegar a esta conclusión. Les voy a presentar un video que creo que es muy novedoso. Es un resumen de más de 10 o 15 años de experiencia haciendo tratamiento de risartrosis por artroscopía. Y con esto miramos a todos los ligamentos internamente antes de hacer el procedimiento, antes de hacer resecciones, de hacer lo que decidimos hacer. Vemos y hacemos un inventario articular. Y eso es lo que no hacemos en la cirugía abierta. Cuando uno hace una trapecectomía, no se da cuenta de nada, de la anatomía de los ligamentos. Abre, lo corta todo lo más rápido que puede, saca el trapecio todo de adentro y ya está. Pero con la artroscopía tenemos esa oportunidad. Y lo que encontramos, les voy a presentar 4 estadios distintos de la risartrosis. Y ahí vemos en los 4 la inestabilidad, primeramente, y en los 4 también la misma evolución de lesión del ligamento intermetacarpiano. Entonces, en el estadio inicial, donde solo hay inestabilidad, el cartílago todavía está bien, está normal, pero hay inestabilidad, o sea, lo que va a ocasionar una risartrosis. ¿Qué encontramos en la artroscopia? Encontramos ligamentos anterior
y posterior oblicuo normales. Y el ligamento intermetacarpiano ahí de una manera atenuada, floja, inflamada, o sea, como si fuera un principio de una lesión o de una patología de este ligamento. De otra manera, cuando vamos un poquito más adelante de avance de esta patología, en casos como Eaton 2 o 3, vamos en el mismo sitio donde debía estar el ligamento intermetacarpiano y ¿qué encontramos? Ahí ya está roto, pero ya tiene muñones y son muñones fibrosos, como este aspecto que les muestro. Ahí ya hay daño de cartílago, ya hay reacciones osteofitarias y todo. Y si seguimos adelante un poco más, encontramos todavía otra vez una evolución progresiva de la lesión del ligamento intermetacarpiano. Ahí el muñón que antes era fibroso, en estadios más avanzados empieza a calcificarse. Se ve calcificaciones de estos muñones. Y todavía más adelante, en casos donde haya ya osteófitos más importantes, después que hacemos resección de este osteófito medial, que es el osteófito que se queda en la ubicación donde era o donde sería el ligamento intermetacarpiano, ahí se ve la resección de este osteófito, encontramos remanentes y trozos y pedazos del ligamento intermetacarpiano con cuerpos libres, o sea, una situación todavía más adelantada. Y ahí se hace el procedimiento que se está acostumbrado. Este es el ejemplo que hacemos mucho, que es la hemitrapecectomía con una estabilización. O sea, se quedó muy claro con la observación que en todos los casos de gisartrosis se encuentra ligamento intermetacarpiano roto. Y de la misma manera, la pregunta que el artículo que mencioné no sabía responder, si es causa o efecto. No es causa, porque si la disartrosis está inicial o todavía ni se desarrolló, el ligamento está también en una manera de lesión inicial. Y según se rompa y según se genere la inestabilidad por su rompimiento, la risartrosis empieza a peorar. Entonces, se queda claro una relación de causa-efecto. ¿Qué encontramos? Todos los casos, primero ligamento intermetacarpiano roto, ligamento anterior oblicuo, ligamento posterior dorsal oblicuo, intactos. Después que se hace toda la limpieza, sacan cuerpos libres, sacan osteófitos, sinovectomía. Al final, hasta después de la trapecectomía, en mi trapecectomía se ve muy bien la curva, los dos ligamentos, el oblicuo dorsal, el oblicuo palmar, como un arco gótico, perfectos. Eso nos da una tranquilidad de afirmar esta hipótesis con mucha convicción de que la doença, la patología, empieza con la lesión del ligamento intermetacarpiano. Eso es lo que la observación de la naturaleza nos muestra. Con esto, por la primera vez, podemos empezar a pensar en una manera completamente distinta de tratar esa patología, creando protocolos de tratamiento para lesiones precoces, para lesiones en estadio más precoces. ¿Qué estamos proponiendo ahora? Esto es novedoso, esto todavía no está afirmado, comprobado por la literatura, les estoy compartiendo de una manera muy armando estudios para la comprobación científica de todas esas hipótesis. Pero lo que estamos proponiendo ahora, en lesiones iniciales, sabemos que tenemos inestabilidad por lesión del ligamento intermetacarpiano y donde encontramos en la artroscopia lesiones puntuales del cartílago, o sea, la grande parte del cartílago está todavía normal. Antes, ¿qué hacíamos? Tratamiento conservador, ortopédico, paliativo, o bien la artroscopía, una sinovectomía y ya.
¿Qué proponemos? Un poco más de agresión, un poco más de tratamiento. Proponíamos una reconstrucción del ligamento intermetacarpiano. ¿Cómo? Utilizando la técnica que nos brindó el doctor Yanes de Ecuador, que es utilizar el injerto del tendón extensor radialis carpi longus, que tiene una inserción en el segundo metacarpiano muy cerca de la inserción normal del ligamento intermetacarpiano. Y uno, si quiere, puede proteger esta reconstrucción con un sistema endoboto, pero haciendo una reconstrucción biológica de este ligamento. Hay un ejemplo, inestabilidad, y después de la reconstrucción con la neutralización con el tie rope, con el mini endoboton, se ve cómo hay un movimiento mucho más uniforme, mucho más estable de la articulación. Entonces, con eso pensamos, podemos cambiar la evolución natural de la doença, de la patología. Y si estamos con estadios un poquito más avanzados, ¿qué podemos hacer? Si tenemos ya un poquito más de daño de cartílago, en general en estas porciones que enseño en el dibujo, pero todavía es una lesión más pequeña o menor que 50% de la superficie del cartílago, pensamos que podemos todavía preservar el trapecio sin hacer ningún tipo de resección, pero para proteger estas áreas que ya están desnudadas de cartílago, para que no haya un atrito, hacemos una técnica combinada de reconstrucción con interposición. Y para eso sacamos todo el injerto, todo el tendón extensor carpi radialis longus, lo partimos en dos, como dos tiras. Una tira hace la reconstrucción del ligamento y la otra tira pasa por dentro de la articulación y se prende a la otra tira, haciendo el efecto de interposición y suspensión. O sea, protege el daño de cartílago y hace la estabilización. Ahí tenemos un ejemplo para que les entienda. Entonces sacamos todo el injerto. Ahí está el injerto. Está la división en dos tiras. Una tira más pequeña. En general hacemos una tira como un tercio del injerto, la otra con dos, para que la más pequeña sea el del ligamento, que pase por el túnel de hueso. Ahí en la imagen ya de la articulación, pueden ver que hay lesiones grandes de cartílago, pero no completan, o sea, no queremos todavía perder la anatomía o sacar todo el trapecio o toda la superficie del trapecio. Ahí se puede ver también cómo los ligamentos anterior oblicuo y dorsal oblicuo están todavía normales. Ahí se hace la limpieza. Pueden ver que tenemos casi el 50% del cartílago dañado, pero más que 50% que todavía está normal. Ahí se ven bien los ligamentos que hablé, los dos ligamentos, y ahí al final se pasa una de las tiras por dentro de la articulación y la otra tira se va a pasar por el túnel dentro del hueso y hacer la reconstrucción como le mostré. Y uno cuando se anuda o cuando se prende estos ligamentos, se puede ver cómo hace la estabilización de la carpometacarpiana. Entonces ahí se ve en la fluoroscopía la movilidad, la subluxación que hay y después que uno aprieta, se queda completamente estable la articulación. Entonces con eso pensamos que podemos bloquear la evolución natural de la patología y de la artrosis. Y la manera de fijación también, para nosotros aquí de Latinoamérica, lo más importante, la economía, no hay implantes, no hay un costo mucho elevado, simplemente anudamos este tendón uno con el otro y lo pasamos unas suturas y solamente con esto se puede tener una estabilización muy estable y una rehabilitación también muy precoz. Este nudo parece un poco
con mucho volumen, pero queda en la parte más palmar y queda por debajo de la musculatura tenar. Entonces, no tuvimos todavía, no son muchos casos todavía, pero no tuvimos aún ninguna reclamación de incómodo con el volumen de este nudo. Y ahí está como queda el aspecto post-op. Recordar ahí, no hacemos ningún tipo de resección, solamente la interposición. Y al final, los casos más avanzados, cuando ya se tiene más del 50% de cartílago dañado, ahí pensamos que se puede hacer la resección, la hemitrapecectomía, y una opción nueva, que no el mini endoboton, que no otras técnicas de estabilización, sería mantener esa técnica de interposición con reconstrucción del ligamento intermetacarpiano. Entonces, de la misma manera, ahí se puede ver cómo pasamos por artroscopía desde este portal más palmar, salimos en la parte dorsal exactamente donde están los injertos y ahí tomamos con un grasper este injerto y lo pasamos tanto por el túnel del hueso como el otro injerto por dentro de la articulación. Entonces ahí uno pasa por dentro de la articulación y el otro va a pasar por el túnel dentro de la base del primero metacarpiano. Y la dirección de ese injerto, como se pueden ver ahí, se queda exactamente en este sulco, donde hay el sulco del primero metacarpiano, o sea, es una posición que queda estable, no se va a perder la posición de este injerto. Y al final, anudando los dos tendones y los prendiendo con una sutura simples. Y ahí el aspecto, al final, en ese caso, como era una lesión más grande de cartílago, optamos por una resección, una hemitrapecectomía. Conclusión de esta charla. Hay una evidencia artroscópica muy fuerte que sugiere, pueden creer en mí o no, pero que sugiere que el ligamento intermetacarpiano es el factor más importante para la inestabilidad radial de la trapecio metacarpiana y, por supuesto, en la etiología de la gisartrosis. Creemos que los estadios precoces 1 y 2 se puedan beneficiar de una reconstrucción del ligamento intermetacarpiano. El mismo concepto que operamos a un cruzado en la rodilla, lo estabilizamos la rodilla, ¿para qué? Para evitar la artrosis. El mismo concepto que estabilizamos una articulación escafolunar. ¿Para qué? Para evitar la artrosis, el slack. Entonces, ¿por qué no estabilizar la trapecio metacarpiana para evitar la risartrosis? Parece muy obvio. En el futuro, pensamos que incluso podemos detectar el estadio 0, que sea la prelesión. Yo ya veo algunos pacientes hoy día en la oficina que tienen dolor en el ligamento intermetacarpiano y empiezan a mostrar en la resonancia alteraciones de este ligamento. Entonces puede ser que detectemos ya antes de una sintomatología y de una artrosis más progresiva. Y dejo esta charla como un spark, no sé cómo se dice spark, Fabio, en español, una faísca. Sí, como una motivación o como Una motivación, pero ¿cómo se dice? Una centella, una luz. una luz, un señal para Chispazo. motivar a los jóvenes, a los investigadores, a todos los que están ahí escuchando, para pensar en estudios basados en esas ideas, para que volvemos a pensar y a dar importancia al ligamento intermetacarpiano. Era eso. Ahí mis pescaditos. Gracias, Perfecto, Fabio. Gracias por perfecto. la paciencia a todos ustedes. Oh, Gustavito, muy amable, muy importante y hemos hablado mucho en nuestros cursos y hemos hecho fotos y hemos hecho videos y creo que es bien interesante ese rol de un ligamento que ha estado olvidado durante mucho tiempo y creo que es el punto de partida para muchos de los que nos están oyendo para
cuando hagan sus artroscopias y vean, tómense el tiempo de hacer esa evaluación. Cuando se hace el hombro, hace uno el tour del hombro, entonces mira uno diferentes estructuras y va haciendo un checklist. Creo que en la trapecio metacarpiana es fantástico y es muy importante. Muchas gracias, Gustavito. Bueno, a todos nuestros participantes, al final vamos a tener ahí, si pueden hacer unas preguntitas, pues obviamente estamos un poquito más demorados por las diferencias horarias, pero bueno, yo voy a seguir con la parte, quiero compartir con ustedes también una de las técnicas que llevo haciendo, creo que llevo haciendo más de unos 6 años y, y, uh, y puedo decirles que esto surgió cuando estuve en un curso en Barretos con Gustavo, en el que empezamos a ver y a pensar en algunas opciones para el tratamiento de la risartrosis. No sé, ¿están viendo mi pantalla? ¿Se está viendo? Sí. Bueno, Sí, mira, yo soy Fabio Suárez, estoy en Bogotá, en el Hospital Militar Central. Ya llevo pues muchos años allí con la parte académica y combino mi práctica en CECIMIN, que es un centro de cirugía mínimamente invasiva, en donde he podido hacer mucho de esta práctica. Ya hablamos de la parte anatómica y la importancia de la función del pulgar. Todos los que están en este webinar sabemos que el pulgar es tremendamente clave y ahorita la tendencia es al compromiso severo, no solo por la osteoartrosis, sino también por la parte de el sobreuso. Obviamente, como hemos dicho, hay múltiples técnicas y vemos esta técnica que nos muestra Gustavo, que es una técnica bien interesante, en donde combina la estabilización y la interposición. Y eso hace que en determinado momento uno diga, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Yo creo que uno como cirujano tiene que tener claro que hay diferentes herramientas y dependiendo el caso, que a mí me parece que es súper importante, es establecer una individualización del paciente. Aquí, para que se acuerden, es clave la indicación para este tratamiento, pues la artrosis, ya vimos la parte de la biomecánica y aquí es interesante que se acuerden el shake hand test, es el de darle la mano al paciente y evaluar cuando ustedes ponen su pulgar entre el primero y el segundo metacarpiano la estabilidad. Entonces, esta técnica es una técnica que es artroscópica, que hace una parte pequeña. Entonces, un truco, yo siempre dibujo, marco mi intervalo trapecio metacarpiano con una aguja 25, como ustedes ven ahí, y hago mi dibujito de la base, el trapecio y la V entre el primero y el segundo metacarpiano. Se hace una incisión muy pequeña, se diseca el nervio cutáneo, que es bien quisquilloso y es grande, entonces se hace ahí una disección y esto me va a dar partida para empezar a usar luego de la disección y la protección del nervio, utilizar un Yelko o un angiocat, no sé cómo se conoce, que me parece que es una excelente guía y una perfecta broca canulada para hacer los túneles a través de este instrumento, que es un instrumento muy, 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 muy barato. Entonces se quita la parte plástica, es muy importante no doblar el metal para que puedan introducir ahí su clavo de Kirchner y se hace el paso desde la base del primer metacarpiano a la base del segundo. Aquí lo único que estamos haciendo es un par de túneles para tratar de reconstruir el ligamento intermetacarpiano. Entonces paso mi guía, ustedes ven el clavo de Kirchner, después lo paso de la base del primero a la base del segundo, protegiendo el nervio, ustedes ven ahí, y posteriormente paso mi yelco como si fuera una broca canulada a la base del segundo metacarpiano. Este yelco corta súper bien, es nuevo, todas las brocas canuladas no tienen filo, entonces es importante. Y ustedes ven cómo paso mi sutura desde la base del primero a la base del segundo, porque muchas veces los pacientes se quejan, por ejemplo, cuando uno usa los implantes, el tie rope o los endobotoms, que es prominente esa parte metálica y les molesta y además puede hacer irritación de la rama cutánea. Luego paso a la parte artroscópica y dejo listo
Y la parte artroscópica es el mismo concepto, se hace un inventario de la lesión. Ustedes miran ahí los portales convencionales, el ulnar, el radial y el accesorio, que es importante ahí, proximal, se hace una resección. Y miren, en este caso, si ven, miren, no hay ligamento intermetacarpiano, como decía Gustavo. Mira, si ven en el fondo, ustedes no ven ligamento intermetacarpiano, está completamente comprometido. En estas fases incluso puede uno sacar osteofitos. El osteofito es una respuesta de la ley de Wolff, ¿cierto? A una inestabilidad. Por eso vemos osteofitos allí. Entonces, ahí sacamos todos esos cuerpos libres, los osteofitos, y ya el paso final es hacer el amarrado. Yo uso la parte de la recomendación de Jeffrey Yao, pongo un mosquito muy pequeñito y hago una sutura para que no quede sobre tensado y evitar el pinzamiento intermetacarpiano, que también produce molestia. Es un truco usar ahí el rollito de algodón, como lo ven ahí, y el ayudante, ustedes ven ahí, el índice del ayudante debe hacer presión ahí y cerrarlo con la base del segundo metacarpiano. Entonces eso me va a dar a mí que reconstruyo esa parte importante de la anatomía a este nivel. Después entonces es otra recomendación, ahí en el segundo metacarpiano hago unas 4 o 5 nudos que quede larguito y esos nuditos los escondo en la musculatura intermetacarpiana. Y ustedes vean, este es un paciente en el posoperatorio inmediato, el shake hand, ya no se le desplaza la base del metacarpiano. Nosotros hicimos una primera presentación en el 2023 con 73 pacientes, 54 mujeres, la mayoría están en Eton 3, ¿cierto? Pero hemos hecho incluso Eton 4 en algunos casos y son más mujeres con seguimientos de 36 meses, 3 años con los pacientes y haciéndole evaluación con el DASH y la escala análoga para evaluar y el grado de fuerza, de pinza del el pulgar con muy buenos resultados. El promedio de edad, mire, son 65 años. El índice de revisión, 4.1, 3 pacientes. Usualmente el paciente mejora, por ejemplo, vemos la pinza se mejora en el 62% comparado con el otro lado, ¿cierto? Y es interesante que la escala del dolor baja tremendamente, de 8.2 a 1.9. Entonces el paciente se siente en el posoperatorio tremendamente mejorado y con una muy buena fuerza y función. Si ustedes miran la parte del índice de revisión, pues no ha sido tan alto y probablemente el paciente, obviamente también psicológicamente, cuando ve que sus cicatrices son 2 portales y una cicatriz que casi que se vuelven imperceptibles en la base del primer metacarpiano y del segundo, pues es muy bueno. Este no es un estudio de costos, pero así rápidamente ustedes pueden comparar. El promedio de un endoboton está en $500 a $600 y lo que usamos nosotros acá es una clave Kirchner, un angiocat y una supersutura que no sobrepasan los $60 a $70. Entonces, como decía Gustavo, para Latinoamérica es una buena opción. Y esta es una paciente, mira, esta es una paciente joven, 57 años, es una paciente con risartrosis bilateral. Esta paciente la operé yo de ambos lados. Es una abogada y la recuperación a los 2 meses, 0 dolor, 0 inestabilidad y muy buena función. Esta es una paciente ya un poquito mayor, en donde ustedes ven también cirugía bilateral, 76 años y miren la función del paciente. Complicaciones como en todo, la más frecuente, 5.4% de los casos, la neuritis del ramito cutáneo es una jartera. Yo les advierto a los pacientes, lo trato con cuidadito. Las inestabilidades también en el 2.7% de los casos. Dolor residual, ojo, porque en estadios por ahí 4 que ya ustedes tienen escafo trapecio trapezoidea, pues el paciente puede decir, me sigue doliendo, pero probablemente el dolor es en la escafo trapecio trapezoidea. Un índice de revisión de 2.7% en esta serie que hemos hecho, una paciente con un síndrome regional complejo y una ruptura de material de osteosíntesis. Entonces, en resumen, esto es una técnica
que es una alternativa, es simple, es reproducible, es costo efectiva y pues lo mejor que puede uno recomendar aquí es que es con bajo índice de complicaciones, que creo que puede ser una muy buena opción para nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora yo quiero invitar aquí al profesor Marcio Aita y él nos va a compartir. Esta es otra técnica, otra alternativa para este problema que, como ustedes ven, tiene muchas aristas. Entonces creo que es bien interesante. Y Marcio nos va a hablar sobre la artroplastia. Gracias, Marcio. Gracias, Fábio. Está mirando la tela, perfeito. Perfecto, Marcio, se está viendo perfecto. Perfeito. Um prazer imenso encontrar-te a todos acá. E vamos falar num contraponto aí. Só um passo. Ainda continua sendo muitas artroscopias de articulação trapézio-metacarpiana. E um ponto que Mantovani falou é não queimar as pontes. Não quitar um problema com um tiro de bazuca. Quitar o problema com o que necessitas. E por falar de problemas, quando miramos a articulação trapézio-metacarpiana, muitas vezes temos que mirar para arriba e para abaixo, porque outras articulações acerca de pulgar, devido toda a sua importância, toda a sua mobilidade, vão estar acometidas também. E muitas vezes tratar só uma ou tratar só outra não vai quitar o dolor do paciente, não vai recuperar a mobilidade. Então, se hace necessário mirar para arriba e para abaixo. Um dos problemas é que quando a trapezectomia parcial ou a trapezectomia total se falha, o que fazer? Por qualquer técnica, artroscópica ou aberta. E outro ponto, como tratar a articulação arriba, metacarpo-falângica? Como estabilizá-la por conta deste problema ser porque a articulação trapézio-metacarpiana não está mais móvel, não está mais reduzida, e sim desplaçada. E aí necessitamos hiperestender a metacarpo-falângica para fazer a abdução de pulgar. E aí quitamos a placa palmar e temos toda essa deformidade em Z. O que fazer nesses casos? Então, aqui está a artroplastia de pulgar para casos como estes. E a literatura e a experiência de nós outros mostra que quando estabilizamos perfeitamente e reduzimos adequadamente a articulação trapézio-metacarpiana, arriba e abaixo se vai melhor. Então, aí está um espaço para artroplastia. Então, quando conseguimos reduzir a trapézio-metacarpiana de forma estável, conseguimos tratar também a metacarpo-falângica. O ponto ideal para ser uma artroplastia, uma paciente com 65 anos, mulher, ativa, com boa qualidade óssea, com boa qualidade muscular, uma classificação de Eaton e Littler, grado 3, que já há desgaste muito maior de superfície articular, já há desgaste muito largo, muito amplo de todos os ligamentos que estabilizam a articulação. Este paciente vai se beneficiar muito de uma artroplastia. A literatura mostra mais de 90% de bom resultado, que melhora arco de mobilidade, rango de mobilidade, corrige as deformidades. E também aqui posso dizer que se a artroplastia falha, podemos fazer qualquer outra técnica que foi descrita aí. Qualquer técnica de interposição, de ressecção, e por que não revisar a prótese. Então, escolhemos a artroplastia porque é uma técnica que melhora o dolor,
que amplia grado de mobilidade, que preserva a força de todas as técnicas, a que preserva a altura, o comprimento, o raio do primeiro finger, é a prótese. Melhora a qualidade de vida de forma mais temprana de qualquer outra técnica. Já temos a literatura, um segmento desta prótese aí de 18 anos em França, com muito bons resultados, acima de 90%, igual as outras técnicas, incluso a artroscopia, e que também tivemos a possibilidade de provar, aí está a artroscopia, por isso hacemos. Melhora a qualidade de vida, porque dá de volta aí estabilidade e mobilidade de forma equilibrada, de forma balanceada. Podemos fazer isso também por artroscopia aberta, com reparos, com reconstruções, com a prótese também. Se conseguimos esse equilíbrio de mobilidade e estabilidade, Pulgar vai muito bem. A primeira experiência que tivemos foi com a prótese parcial de carbono pirolítico, metendo na base de primeiro metacarpiano, e hacíamos como um acetábulo em trapézio. E tivemos também bons resultados com esta técnica, mas uma técnica que não é tão simples de reproduzir por conta que as ferramentas que utilizamos eram muito artesanais. Hacíamos o acetábulo com um drill e criávamos ele de forma que rugávamos. E o que era muito importante nesses casos também era a estabilidade que a cápsula dorsal, que todos esses ligamentos nos davam. E esta prótese, esta técnica dependia muito das partes blandas para ter estabilidade. Pero os resultados muito buenos. Esta prótese não há mais em Brasil, por isso não utilizamos mais. Agora vamos falar do que estamos a fazer nos últimos 5 anos. Uma prótese que já está em tua terceira geração, e assim como a cadeira se evoluiu, os pontos claves que se falhava, como a prótese de Le Cafenier, entre outras próteses, foram quitados e agora temos pontos de conexões muito melhores. Por exemplo, a composição da prótese que não é mais cimentada, e sim toda revestida de hidroxiapatita para promover a osteointegração. Há uma cúpula de trapézio, há um componente de metacarpo e há um componente de cuello. Todos são modulares e que se conectam de forma harmoniosa e que se pode cambiar os tamanhos e mesmo assim continuam a se conectar. A primeira dessa última geração de próteses era de uma mobilidade e agora de doble mobilidade. Ambas as duas traz muito bons resultados. Então, os 3 pontos claves da evolução dessa prótese: o press fit, o desenho, o dibujo, mostrando que a prótese acompanha de forma preciosa o arco de mobilidade, né? o axis de primeiro raio, desde trapézio até metacarpo, fazendo uma pequena curva para que se reproduza da melhor forma a mobilidade que Pulgar tanto necessita. E, por fim, é uma prótese estável. Lá de uma mobilidade tem um clique, que é uma semi-constreñido, e a doble mobilidade não há esse clique, pero há uma conexão muito perfeita, muito harmônica de trapézio com metacarpiano. Então, vamos falar um pouco dos passos da técnica que estamos fazendo desde 2019, um pouco antes da pandemia. Aqui o que falei de uma ou duas mobilidades, as vantagens de cada uma. Há pessoas que, quando se encantaram muito com a doble mobilidade, não fazem mais uma mobilidade, mas há muitas pessoas fazendo as duas. Há vantagens por uma, que é a doble mobilidade, se distribui melhor a mobilidade por conta que o componente central de polietileno se move com trapézio e também se move com o cuello. Então, a combinação desses movimentos se dá quase que a combinação igual
de metacarpiano e não só em um ponto, distribuindo melhor esses pontos, então o desgaste vai mais adelante. E de uma mobilidade, aí toda a estabilidade dessa semi-constrenida, pero o movimento se distribui só por acerca dessa cabeça de cuello com a conexão com polietileno. Pelo o desgaste não foi demonstrado como algo que trazia problema para a prótese. Então segue muito bem também a de uma mobilidade. O acesso dorsal, tá, é o melhor por conta que vai direto ao ponto. Tu abre desde da parte medial de centro de metacarpo até a M trapézio. E assim conseguimos um acesso perfeito para ser os componentes de tanto arriba quanto abaixo da prótese. Quando se abre, tu vai cair entre os dois primeiros túneis, dos tendones de primeiro túnel extensores. Tem que ter um pouquinho de cuidado com algumas estruturas que são, como o Fábio falou, a rama sensitiva, e também, se for muito proximal em tu acesso, há que ter cuidado com a artéria radial, que se vai a dorsal, e se for muito proximal, há que dissecar e mirar esta rama para não ter nenhum dano, nenhum acidente. Há que ter cuidado para adentrar entre os dois tendões. Aí é o ponto seguro da incisão. Não vá mais para medial nem para lateral. Por aí encontra os nervos e os vasos. Então, abriu, mirou as estruturas, afastou os tendões, vai cair delante da cápsula. Caiu em la cápsula. O que podemos fazer? Abrir de forma longitudinal, como gostamos, ou abrir de forma transversa, bem na transição de metacarpo com trapézio. Então, eu prefiro longitudinal porque posso dissecar muito desse tecido e depois cerrá-lo, como um assoalho deste primeiro túnel extensor, evitando na complicação descrita como a tenossinovite deste primeiro túnel após a artroplastia. Se cerramos essa cápsula, agregamos estabilidade e protegemos os tendões. Então, acá, as duas incisões na cápsula, longitudinal e transversa. Agora vamos fazer o componente de metacarpo. É livre. Acha no canal medular e passa todos os drills, as férrulas, por tudo isso. E isso é um ponto clave, que o centro deste primeiro metacarpo não é exatamente o centro, a base do metacarpo, porque a córtex palmar hace um arco, uma curva, e esse córtex é muito largo, então vocês têm que ir um pouquinho dorsal para acertar esse canal medular, para que tenhamos a posição exata da prótese, tanto na posição anteroposterior como posição lateral. Depois, vamos ter que quitar os osteófitos para achar o centro, tanto de primeiro metacarpo quanto de trapézio. Porque se não quitar os osteófitos, eles nos enganam. E aí vamos fazer um centro de forma desviada, desarrollada. E por isso, estamos a quitar este osteófito. Acá, como hacemos o corte da osteotomia inicial antes de meter o componente de metacarpo, normalmente transversa ou pode ser oblíqua, para que não haja nenhum impacto entre metacarpo e trapézio. Podemos usar esta guia, mas podemos fazer também freehand. Depois, quando metemos o drill, há que ter um espaço entre o componente de metacarpo com o dorso de pulgar, por conta para evitar esse stress shielding, para evitar uma fratura deste córtex dorsal, que é parte de estabilidade da prótese. Então, muito cuidado na hora de fazer esse componente. Passamos ele e vamos agora para trapézio. Quando podemos indicar na prótese de forma segura? Quando o tamanho de trapézio tenha 8 milímetros. Quando é muito pequeno o trapézio, podemos não ter o press fit adequado de componente trapezoidal e temos um problema de afloramento da prótese. Então, mirar trapézio antes de fazer a prótese. E aí podemos escolher uma cúpula esférica ou uma cúpula cônica.
Vantagens da esférica. Se errar, a direção pode se resolver o problema muito facilmente, que ela se adapta por ser circular e em qualquer posição se conecta. E a cúpula cônica não pode errar. A pega da cúpula cônica é muito melhor, pero se errar é muito difícil corrigir. Então, há vantagens de cada uma. Agora, como meter a cúpula de trapézio? Aqui, ponto clave de la charla. É aqui que todos precisam mirar. Primeiro, temos que ter o eixo norte, sul, leste e oeste. Todo acerca de cúpula trapezoidal. Se não haver o eixo suportando a cúpula, ela vai falhar. Outro, quanto vou dar de inclinação para essa cúpula? Há muitos trabalhos na literatura falando de la cúpula seguir la linha mais distal de trapézio, outros trabalhos mostrando para a cúpula seguir la linha mais proximal de trapézio. O que hacemos hoje? Uma bissetriz. Então, se essas cúpulas não estão paralelas, porque trapézio está displásico, haces uma bissetriz e mete tua direção de drill, de fresa, em la bissetriz de inclinação de proximal e distal e vai ter sempre uma solução harmônica. Outro ponto, essa última imagem acá abaixo mostra que o metal se vai dentro de trapézio e o polietileno fica extruso. Não precisa invadir tanto o trapézio. Somente a parte metálica se vai dentro de trapézio e isso já dá press fit. Outra forma de saber como está a inclinação de tu cúpula. Haces um ângulo entre um ponto fio, que é segundo raio, versus o primeiro raio, na direção antero-posterior e também lateral. 30 graus de primeiro com segundo raio em las duas direções é um ponto clave também para que a mobilidade deste pulgar vai estar no melhor eixo de mano. Agora, como achar o centro de trapézio? Podemos usar guias como este, pero muitas vezes com trapézios displásicos, este guia se apoia em côndilo de trapézio. Se um côndilo está falho, quando meter o guia, ele vai inclinar. Então, muitas vezes vamos também freehand, mas pode-se utilizar estes guias. Prefiro freehand sem guia, acho o ponto clave, checo em fluoroscopia, antero-posterior, incidência de Robertson, incidência lateral, está centro, 30 graus com segundo raio, tanto nas duas incidências, perfeito. Iniciamos lá, fresagem de canal. Depois que fresamos, colocamos este componente, e aí este componente tem que adentrar em trapézio e ficar firme, firro, porque se não estiver firro, estiver expulsando, é porque necessita a ser um pouco mais de profundidade. E aí está firme, testamos o tamanho, testamos a direção, a posição e colocamos o componente trapezoidal. Recordando, o metal vai em osso, o polietileno fica extruso e assim teremos um press fit perfeito. O offset de la prótese para escolher o tamanho de cuello. Quanto é o cuello exato para o offset? Então, o cuello exato é quando se forma de novo esse arco gótico entre primeiro e segundo metacarpiano. Esse cuello está formando esse arco, é o colo ideal. Pero, muitas vezes, há pistonagem com um colo mais curto. Então, cambiamos o offset em troca de agregarmos estabilidade. Então, vai ter um offset um pouquinho mais alargado, pero a prótese não vai pistonar e vai se continuar estável. Cada vez que ampliamos o offset, ganhamos em estabilidade, mas perdemos em mobilidade. Então, o equilíbrio dessas duas palavras é o resultado melhor da prótese. Então, escolhemos o tamanho de colo, sempre buscando o offset ideal. Pero muitas vezes há que ampliar esse offset para agregar estabilidade. Mira esse caso como o offset está um pouquinho alargado, porque o offset ideal ainda havia um pouco de pistonar, e para evitar um aflorramento da prótese, ampliamos esse offset, sem perder tanto a mobilidade. Pero se cambia um pouco, sim. Acá,
Problemas que podemos ter e cuidados e obstáculos que vamos a ter. Trapézios displásicos, trapézios de patologias inflamatórias ou patologias de largo prazo e que o paciente vai querer meter na prótese. Há que ter muito cuidado para ter um press fit adequado, ter uma mano com um polegar muito adulto, que tivemos que fazer um trapézio quase que totalmente abduzido para ampliar esse rango de mobilidade. E há que ter cuidado porque quando tu está em quirófano, tem que testar a mobilidade desde abdução completa até oponência completa. Este arco de Capangre tem que estar perfeito, estável e móvel. Não adianta estar estável e não mover, porque a prótese também vai falhar. Então, muitas vezes cambiamos um pouco a direção de cúpula de trapézio para agregar melhor resultado. Pacientes jovens, pacientes trabalhadores da indústria pesada. Será que é bueno hacer uma prótese? Pero o que hacer nesses pacientes? Trapezectomia total? Eu creio que aqui sim a artroscopia se vai muito bem e ponto. Então, há que ter cuidado onde indicar a prótese para que não falhe. Outro ponto é quando já não tem mais trapézio. Como tratar esta falha? O paciente iniciou na trapezectomia total, uma suspensoplastia com endobottom, pero falhou, paciente com dolor, com perda de rango de mobilidade. O que fazer nesses casos? Esse é um trabalho muito interessante que, como cadeira, ao invés de só quitar o osso, podemos cambiar a articulação. E por que não fazer uma prótese ao invés de fazer um Gildstone? Então, esse grupo de Alemanha hizo um trabalho já com 14 anos de segmento, mostrando aí a prótese que vai desde metacarpo até escafoides. E com bons resultados também para tratar falha de trapeziectomia total. E com boa função também. Acá, outra complicação, quando a prótese se falha, muitas vezes, e quase que sempre, o problema está em componente de trapézio. Então, não coloque esse componente nem tão pouco lateral, nem tão pouco medial. Sempre buscar aquelas linhas que falamos há pouco. E agregar estabilidade versus mobilidade. Então, fazer todos os testes intraoperatórios vai evitar este problema, que pode ser tratado com uma revisão, como se faz em cadeira também. E, por fim, uma sugestão, quando não temos mais trapézio e quando temos aí uma articulação que pode ser resgatada após uma falha de uma trapeziectomia total ou de uma hemitrapeziectomia, que não temos mais um componente de trapézio suficiente para sermos na prótese. E também não meter a prótese em escafoides. Hace uma osteotomia de base de primeiro metacarpo, fija essa base em trapezoide, e aí sim, essa base de primeiro metacarpo vai ser trapézio. E aí mete o componente em esta base e mete o componente em metacarpo. E assim temos uma outra opção, esta por nós outros descrita, para tratar, por exemplo, uma falha de trapeziectomia total, com perda de rango de mobilidade, com perda de qualidade de vida, e assim podemos resgatar estabilidade, mobilidade, força, e também o paciente volver a ser suas atividades. Os passos de reabilitação, esses vídeos são de um amigo de Colômbia, Fábio, que é o mesmo que trata antes de operar. A reabilitação de artroplastia é igual à reabilitação de tratamento de risartroses antes de fazer qualquer cirurgia. Por quê? Uma prótese só funciona porque temos músculos buenos, huesos buenos e mobilidade desta mano. Nunca vai ser uma prótese em uma mano rígida, porque não vai funcionar. Então, reabilitar com mobilidade é um passo muito importante para que a prótese vá bem. Não adianta imobilizar por 6 semanas e depois começar a imobilizar. Já imobiliza temprano, pero órteses que se vai cambiando, pode ser órteses largas e depois vai cortando para recuperar a função de interfalângica, metacarpofalângica e trapézio metacarpiano.
la fuerza para hacer la pinza, la fuerza para pegar algo va más temprano, pero la movilidad va muy precoce. Entonces, acá a casuística que temos agora, e já publicamos também no último ano, como 70 pacientes com pelo menos um ano de follow-up. 11 desses pacientes são bilaterais, então mais de 80 pulgas tratados com artroplastia, a maioria em estágio 3, a maioria com maior de 60 anos, e que melhoraram a força, a dolor, a qualidade de vida, o rango de mobilidade e a manutenção do arco, a subsidência de primeiro metacarpo com trapézio se manteve muito perfeita nesses pacientes, nesses primeiros 12 meses. Nossa experiência cá em casos bilaterais, escrevi 10, mas já temos 11, com boa função, e que permite a volta às atividades de vida diária e também nas atividades profissionais. Aqui outro caso, na cozinheira, que fizemos em Recife, em Nordeste, dos dois lados e com boa função. Por fim, é procedimento descrito para tratar artroses. A artroplastia é conceito muito forte em todas as especialidades ortopédicas, por ser de acesso direto, por ter mais de 90% de buenos resultados, amplia o rango de mobilidade. Há que ter cuidado com a curva de aprendizado, principalmente no componente de trapézio. Um ponto crítico é que é custo caro comparado às outras técnicas e que se tu domina a arte, as complicações se barram. Se tu já quer fazer uma prótese sem ter testado, sem ter feito um curso, sem ter aprendido com alguém que haces, tu vai ter mais complicações do que a maioria dos cirurgiões que hacen com muita experiência. Por fim, a prótese também não queima a ponte. E acá estamos a seguir todo o caminho sem passar por nenhum outro. Então, tem um ponto exato de indicar a artroplastia. Não em casos tempranos, mas também quando há um estágio 3 de um paciente de 65 anos e que tem uma boa qualidade óssea e uma boa complexo de partes blandas, a prótese vai muito bem. Fábio, muchísimas gracias y todos que están con nosotros ahí. Bueno, muchas gracias, Marcio. Excelente presentación. Entonces, creo que unas preguntas aquí en el chat. Vi que ya varias fueron resueltas por Gustavo. Aquí hay una pregunta súper interesante. Sé que cada uno hace técnicas diferentes y ya ya llevamos tiempo en esto, hemos hecho muchas técnicas. Dice, ¿en qué caso se preferiría una artrodesis sobre una artroplastia de interposición o reemplazo de la articulación? Pregunta de Diana Conde. Me parece que es bien interesante esta pregunta. Gustavo, ¿qué opinas? ¿Cuándo artrodesis o definitivamente ya no? Amigo, hace creo que unos 20 años que no hago una artrodesis. Yo me recuerdo, hice una... Marcio recuerda bien en la Intermédica, donde trabajamos, primera vez que trabajamos juntos, era una cocinera industrial, una señora muy fuerte, pesada, grande y que hacía mucha fuerza, que cargaba como una comida, cosas de comida así, muy pesadas. Y ahí hice una artrodesis que fue bien, porque era la indicación clásica, ¿no? De artrodesis para trabajadores que hacen mucho esfuerzo. Pero después, con el resultado que obtenemos con las mini resecciones y la artroscopia y después con las prótesis mismo, siento que no hay ventaja con la fusión. Y el criterio entre una artroplastía y una artroscopía, en mi opinión, para mí, es sobre todo la deformidad en Z, porque la deformidad en Z no se corrige con cirugía de partes blandas, y mucho menos con una artroscopía que es mini invasiva. Entonces,
la contractura que hay de musculatura y de ligamentos y de cápsula y todo eso, necesitas una liberación muy amplia y eso se hace cuando hace la prótesis y después por la propia estructura de la prótesis, la haste de la prótesis y la anatomía y la posición que metes la prótesis, te vas a corregir la aducción del metacarpiano. Entonces, los casos de Z, de mucha aducción, yo no me gusta el resultado de suspensiones y de artroscopia. Y ahí voy directo a la prótesis. Sí, ese es un punto interesante, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que yo no hago una artrodesis hace 20 años. Y es que el gran problema es que se sobrecarga la otra articulación, la escafotrapecio trapezoidea, y en pacientes muy activos, primero, el índice de no unión es muy alto. ¿Por qué? Porque está moviendo y entonces, primero, no consolidan y ese es uno de los grandes problemas. Y dos, puede haber falla del implante porque como no consolida, hay una no unión, se fractura el implante. Entonces, realmente, ese es un problema. Yo tengo una pregunta, aquí hay otra pregunta. Marcio, ¿cuál sería la complicación más frecuente de la prótesis y el índice de revisión, la tasa de revisión, que es o sea, sobrevida, más o menos de esta opción? Yo nunca hice una revisión de componentes. Hice una revisión de un caso que operé la primera vez con un amigo y él metió una férula por 8 semanas y cuando quitó la férula, el paciente ficou con la mano rígida. Y ahí formó como si una fibrose acerca de la prótese. Y ahí tivemos que abrir de novo, quitar las partes blandas. E neste caso, eu ampliei o componente de cuello porque ficou muito rígido, muito tensado as partes blandas, e aí alonguei a prótese ampliando o cuello. E aí o paciente foi bem. O que a literatura mostra, o principal problema das próteses é o deslocamento por conta do componente de trapézio. Há que ter muito critério, muito cuidado para ser o componente de trapézio. E muitas vezes se reduz de novo. Pero se o componente não está bueno, há que revisar. E por que não revisar por outra prótese? Não queima nenhuma ponte. Não tem que ficar desesperado. Não há a descrição de muitos casos de infecção, de distrofia, de outros problemas. Então, pode seguir com a prótese. Se va bueno. O problema é quando não tem mais osso. Por exemplo, na prótese com mais de 10 anos, que não há mais trapézio. E que os franceses fazem? Quitam os componentes e metem aquela prótese de carbono pirolítico. Amplia o espaço de acetábulo de trapézio e metem a prótese de carbono pirolítico. Seguem com o mesmo conceito de artroplastia. Eu creio que não precisamos ser tão fijo de um caminho, nem tão fio de outro. Então, quando há o problema, vá direto ao ponto de solução. É componente de trapézio, é tamanho de cúpula, é indicação inadequada, porque vai meter uma prótese de um paciente rígido, num paciente jovem, num paciente que faz muita força com a mão. Não creio que é o melhor caminho. Ya. Gracias, Marcio. Mira, hay una pregunta interesante, Gustavo. Dice si ha tenido complicaciones con los túneles cuando haces tu técnica de pasar el tendón. Esa es una parte. Y en el caso de que se le rompa el túnel, se rompa la base del metacarpiano, opción. Yo nunca tuve una complicación grave, Fabio, así de fractura. Primero porque el túnel es muy central y actualmente en esta técnica de reconstrucción, solamente el túnel va en el primer metacarpiano. Correcto. Yo mantengo la inserción dorsal del tendón y lo paso adyacente así, por arriba de la base del segundo y ya lo meto en el túnel del primer. Entonces tú pasas el túnel muy central y prácticamente con una visión directa. Entonces nunca tuvo problemas de fractura.
Nosotros utilizamos una broca 3 milímetros. Con la broca 3 milímetros, lo que más es difícil en reconstrucciones de tendones en el túnel, en la muñeca en general, es el pasaje del tendón. Ujú. Entonces, el truco que siempre que me gusta más es si tienes el instrumental de artroscopía chiquito de muñeca, la pinza Grasper, que es la Sí, pinza retita con una puntita que abre y cierra. La pinza Grasper tiene el 2,5, creo, de tamaño. sí, Entonces, en la broca 3 milímetros, tú puedes meter esa pinza Grasper y traer el tendón con la pinza. Tú prendes la puntita del tendón con la pinza y la pasa con la pinza. Entonces, eso creo que es lo más que más se complica. Pero de fractura, no, hay que tener el cuidado así de estar en el centro de la base del primer metacarpiano para que no tomas muy cerquita de una cortical. Y no tuvo, ¿tú tuviste ya algún problema con esos túneles, Fabio? no, no, yo tengo un poquito ahí de controversia sobre reconstruir ligamentos con tendones. Esa era otra pregunta porque son colágenos completamente diferentes. Y lo que vi durante mucho tiempo cuando hacíamos eso, por ejemplo, en escafolunar y todo, es que después de un tiempo y perdías tú el grado de corrección. Entonces, ahí es un conflicto. Cuando surgió el internal brace, creo que ese fue una parte que pudo controlar esa variable. Sin embargo, creo que esas técnicas, pues, las hemos equiparado, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior y reconstrucciones, por ejemplo, en el tobillo, que son técnicas que se mantienen vigentes. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, en reconstrucción de tendones, de ligamentos con tendones, hace uno la aumentación con la sutura o la sutura tipo Krakow y todo. Entonces, eso también neutraliza un poco esa variable de la laxitud de eso. Entonces, para mí siempre ha sido como un poco una interrogante esa parte. Y de hecho, hay bastantes discusiones al respecto, ¿no? Yo, Hay una yo pregunta, Gustavo. Ah, perdona. No, no, complementando, yo creo que así, de la pregunta, creo que tal vez una preocupación que haya es de fractura en el segundo metacarpiano. Entonces, las Arriba. clínicas del mini endoboton Sí, tienen la descripción de fractura en el segundo metacarpiano. Entonces, cuando el túnel es muy distal, pasa por la región del istmo y sí, Eu ahí tenho uma y foto. oblicuo y esto ahí se puede pueden fracturar. Correcto. fracturar. Lo que nosotros hacemos hace mucho Más proximal, en la es base. hacer más proximal. Sí, Entonces, correcto. cuando tomas desde la base del segundo metacarpiano, es una zona metafisaria y con esto te evitas también ese riesgo de fractura. Y una Sí, otra cosa, Fabio, interesante es en respecto del tendón o diga. Sí, de la cinta artificial, ¿no? sí, Los casos esos que hicimos más precoces, donde no hacemos resección del cartílago o resección del hueso del trapecio. Yo tuve en mis dos primeros casos, yo intenté hacer solamente, ahí está la fractura que puede ser. Viu, né? Essa aqui, La, ó. los dos primeros casos, yo hice solamente el mini endoboton, sin reconstrucción de tendón. Y lo que pasó fue que durante 6 meses tuvo un resultado fantástico y después volvió a doler. Y lo interpreté como una ruptura de la sutura, porque pienso que la sutura también, como todo material artificial, tiene su tiempo de fadiga, su sí, tiempo de desgaste. Y como no haces una resección de hueso, no creas mucha fibrosis en la articulación. Entonces se queda toda la tensión en la sutura, en la supersutura. Entonces, para la hemitrapecectomía funciona bien porque creas una superficie muy larga de fibrosis muy fuerte. Entonces, después de 2 meses, 3 meses, la supersutura ya no está con carga, no Trabalhando. hace falta. Pero sí. si piensas en una reconstrucción para casos más tempranos, más precoces,
para tratar solamente la inestabilidad. Ahora yo creo que es importante tener un componente de biología, un componente de tendón para que sea más permanente. E, Fábio, complementando o que Gustavo falou, quanto mais anatômico for sua reconstrução, como é cadeira, como é rodilha hoje, mete quase que o túnel igualzinho era o ligamento anterior. Como o Gustavo está falando, intermetacarpiano, a ser cada vez mais perfeito esse ligamento. O tendão vai ter muito mais chances de virar de verdade um ligamento, porque vai trabalhar exatamente como um ligamento. O que hacen as técnicas de escáfulo lunar é que não replica exatamente como é o ligamento. Então, ele trabalha como na cinta. E por isso, muitas vezes, eu creio que não se integra, não há propriocepção na conexão perfeita. Quando haces muito mais anatômico, não vai ter nenhum desgaste acerca de túneis, porque vai estar trabalhando num eixo perfeito. Quando cambia a direção da biomecânica, aí vai também tensionar essa reconstrução. É por isso que muitas vezes eu creio que não se integra e se falha, e se tem uma abertura de espaços. Perfecto, perfecto. Hay una última pregunta, ya estamos un poquito pasados. El doctor Mantovani solamente está a 3:48 de la mañana y por eso le damos un agradecimiento y le decimos que pendiente disfrutar de un ron colombiano, pero pues muchas gracias por ese trasnoche. Hay una pregunta última que me parece interesantísima y es, ¿contemplan la infiltración con ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, que está muy en boga para esta patología? ¿Qué opinan? Yo lo tengo utilizado hace un rato. Yo creo que para las condiciones más iniciales, como uno de los armamentos del tratamiento ortopédico, ¿va? O paliativo, es muy interesante. Puede, así como en la rodilla, en otras articulaciones, tiene su espacio, pero como un adyuvante, un tratamiento de postergar los síntomas y todo más. Entonces creo que es bueno. Tanto que lo mismo para el plasma rico en plaquetas. Creo que para lesiones puntuales, para cuadros iniciales, se va bien. Ahora, una artrosis ya establecida, un grado 2 o 3, ya 2 puede ser, pero de 3 adelante ya no veo tanta indicación. Claro, y la otra es la parte de la inestabilidad, ¿no? Sí, ahora pues el nuevo concepto es de pensar si aprovechamos este diagnóstico precoz e intentar revertirla. Es una cosa muy novedosa, Fabio. Estamos todavía empezando este protocolo, mano. Claro, porque también había durante hace mucho tiempo cuando fue el boom de la radiofrecuencia, entonces pues fue mágico y entonces todas las inestabilidades eran con radiofrecuencia. Sin embargo, hay estudios muy interesantes que solamente esta termocoagulación, dijéramos, también altera toda la parte de los mecanismos propioceptores. Entonces, pues sí, tú hacías una fibrosis, pero al final la articulación iba a perder otra parte fundamental que es la propiocepción. Entonces, exacto, creo que eso ha caído también un poco en desuso, ¿no? Yo realmente casi ya no la utilizo como herramienta única. Creo que yo empecé con la radiofrecuencia también. Yo pensaba también, si hago una constricción de la cápsula palmar, dorsal, y eso va a me añadir estabilidad. Pero eso cuando tenía el concepto de que era el ligamento dorsal y palmar los importantes. Ahora, el intermetacarpiano está roto. Entonces no adianta meter una radiofrecuencia ahí porque no tiene continuidad, no va a disminuir. Sí, hay una parte aquí como para ir concluyendo, y es que uno a veces se sorprende porque hay pacientes que tienen una enfermedad muy avanzada, que se adaptan a una función y el paciente dice que no les duele absolutamente nada. ¿No han tenido esos casos? Sí. Sí. Entonces creo que una de las grandes conclusiones se equipara a otras patologías. Es muy importante la individualización del paciente.
No es lo mismo que usted opere, aquí hay una pregunta, bueno, ¿y qué hacen con los atletas? Hoy en día estamos viendo cada vez problemas de la trapecio metacarpiana de edad más joven. Entonces, ahí, pues obviamente se hace el mismo análisis, depende del escenario, depende del estadio, depende de la actividad, depende de lo que haga el paciente, depende del dolor. Entonces, creo que eso también es una cosa que me parece súper interesante, y es que aquí no es A más B igual C. Y eso es en muchos de nuestros escenarios. Incluso hay que evaluar todas esas condiciones del paciente y después las condiciones de radiografía, de la anatomía del hueso. Si tiene un trapecio muy chiquito, si está deformado, si es muy displásico, todos esos factores van a influir en qué técnica vas a elegir. Sí, correcto, estoy de acuerdo. Y ese es uno de mis parámetros que enseño a mis fellows, a mis estudiantes y personas en formación. Es que uno no se debe convertir en cirujano de estudios radiográficos. Muchas veces... ponto também é que esses atletas querem envolver rápido ao esporte. E essas Sí, claro. técnicas que estamos falando acá, por conta de plata mesmo, estamos falando acá, é passo muito importante, minimamente invasivas, vá direto ao ponto, trata o que necessitas, mira a patologia como queiras, a artroscopia te mostra exatamente os pontos que há que tratar. Então, eu creio que é uma bueníssima indicação para um atleta na artroscopia. Perfecto, bueno, queridos amigos, mira, aquí en todas las preguntas ahí dice, interesante vigilar más la biomecánica del intermetacarpiano. Gustavo, mira, ya sembraste la semilla allí. Y aquí la parte de Marcio, las prótesis son una alternativa, pero también hay que ser cuidadosos con las complicaciones. Nuestro enemigo número uno es la complicación. Y muchas veces las técnicas se desprestigian es porque no las sabemos hacer o no las indicamos bien. Entonces dicen, no, es muy mala, eso, no, yo no hago eso, me fue mal, pero pues entonces aquí otra gran conclusión es que afortunadamente cada vez tenemos más escenarios académicos para permitir el entrenamiento, que uno pueda compartir con los que tienen más experiencia y le enseñen a uno los trucos y las recomendaciones para, como digo, no morir en el intento. Exacto. Bueno, perfecto. Queridos amigos, primero les mando un abrazo muy, muy grande de agradecimiento al doctor Mantovani, pendiente. Espero que nos veamos en Buenos Aires, Marcio. Allá podemos celebrar y agradecerles en persona por este espacio. El doctor Marcio tiene su hijo hospitalizado. Deseamos que se recupere. Pero mira, aquí está con nosotros acompañándolo. Solo le mandamos buena energía para que se mejore rápidamente. Y Gustavito, la cama te está esperando. A todos nuestros participantes, a la Asociación Colombiana de Cirugía de Mano, a todos nuestros amigos que aceptaron esta invitación, les mando un saludo de agradecimiento, un abrazo caluroso y espero que nos veamos, ojalá en persona, que es mucho mejor. Pero bueno, aprovechemos de la tecnología. Entonces, un gran abrazo y muy buenas noches para todos allá en Italia, allá en Sao Paulo y en todas partes donde estén nuestros participantes. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao.